una monarquía hispanista, queremos que la Iglesia Católica sea el punto de referencia moral, y vamos a hacer eso. No decían, queremos hacer una cosa, y después querían hacer eso realmente, como muchas veces pasó en la derecha argentina, ¿no? Que decían, no, nosotros lo que queremos es que todo el mundo, no sé, y después en verdad lo que estaban haciendo era la política que los nacionalistas enfrentaban, y en ese sentido eran ellos antagonistas serios, ¿no? Con los cuales uno podía discutir porque se sabía bien lo que pensaban de las cosas y cómo fundamentaban, eran además muy cultos, cómo fundamentaban esas posiciones, ¿no? ¿Verdad? Bien, para terminar este momento, le voy a pedir a Néstor que lea porque yo voy a hacer un papelón. Yo leo. ¿Te parece? ¿Sí? Mirá. También, no, es que yo veo mal. También la 101, el final de la discusión, el final de la posición de Sarmiento ante Alberdi. ¿Por qué compararme a Alberdi? ¿Por qué compararme a Alberdi? Gracias. ¿Por qué compararme a... No te molestes. ¿Por qué compararme a Alberdi con los hombres más manchados de sangre? ¿Solo porque me les parezco en mi vanidad? ¿No siente Alberdi toda la atrocidad de estas injurias, más atroces todavía por la calma infernal con que son vertidas? Es una calma infernal. No, Alberdi lo estaba comparando a él con Facundo. Alberdi le dice, usted es Facundo. Es el Facundo de las letras. Sí, es el Facundo de las letras. Y él lo que le dice, la calma infernal. Es eso La calma infernal es buenísima. Yo estoy insistiendo mucho en algo que ojalá se pueda concretar, ¿no? Que habría que hacer una edición de la correspondencia completa de Sarmiento, ¿no es cierto? Sí, porque Sarmiento es un gran escritor de cartas y sus cartas van desde 1838, como les digo, hasta su muerte en el 88, y si hiciéramos una edición cronológica, sería una historia argentina, ¿no? Sería la historia argentina vista por Sarmiento. ¿Y Horacio González qué se dijo? El Estado escuchó, me dijo. El Estado escuchó. Hizo una broma porque se dio cuenta que yo lo estaba poniendo ahí en la sesión. No, pero quiero decir que les recomiendo, cuando tengan interés, de acercarse a cualquier edición de las cartas de Sarmiento para ver lo que es un escritor en el momento en el que de una manera completamente contingente empieza a escribir, ¿no? Se ve la capacidad, es el dueño de la lengua, ¿no? Es como que decimos, este hombre tiene una capacidad extraordinaria, ¿no? Bien, yo para seguir sumando a propósito de esta intervención que tuvo Ricardo, también en algunas entrevistas yo se lo había leído. Ustedes saben, Sarmiento asume como presidente en 1868, mientras está produciéndose la guerra del Paraguay. Y hay un episodio ahí notable que lo cuenta otro nacionalista católico también, quizás un poco más moderado que Ignacio Beanzuategui, pero no tanto, que era Manuel Gálvez. Manuel Gálvez, en su vida de Sarmiento, el hombre de autoridad, cuenta que cuando este gran escritor argentino llega a la presidencia, tiene preparado un discurso para asumir la presidencia el 12 de octubre, ¿sí?, de 1868, y sin embargo no lo lee. Bien, no lo puede leer, lo que es todo para Ricardo una cuestión, ¿no? Porque los ministros se lo censuran. Le dicen que es impresentable. Es genial eso. Porque uno tiene que imaginar, yo estoy todo el tiempo pensando que se perdió ese discurso, pero que a veces digo en broma, en el insomnio, ¿no? Que los escritores argentinos tratamos de escribir ese discurso de Sarmiento, ¿no? Todo el tiempo. Porque imagínense, Sarmiento por fin llegó al lugar donde quería estar. Y yo me pude imaginar ese discurso, ¿no? Un discurso shakespeariano, realmente. ¿Dónde sabes qué hizo, no? ¿Contra quién, no? Y ahí me parece que hay algo sobre la relación política-literatura, ¿no? En la tradición argentina del siglo XIX, lo hemos dicho más de una vez, los grandes libros se escribieron porque estaban exiliados, por ejemplo, porque Sarmiento estaba exilado, porque Hernández cuando escribió el Martín Fierro estaba siendo perseguido, porque había intervenido en la última montonera de López Jordán y estaba, como se diría, con captura recomendada y se escondió por aquí, ¿no? Y ahí entonces, para vencer el tedio de la vida de hotel, escribió el otro Martín Fierro, ¿no? Mansilla, que escribe Una excursión a los Indios Ranqueles porque está fuera del servicio, porque está procesado por el fusilamiento de un desertor, en fin. Que serían como pequeñas metáforas de que había que estar lejos de la política para encontrar un espacio, o bueno, Paz, que estaba preso, por las memorias, ¿no?
El ejemplo más claro es Sarmiento, que construye su carrera política a partir de su eficacia en la escritura y que cuando llega, la política no tiene lugar para esa discursividad, ¿no? Es una metáfora extraordinaria, me parece. Es muy interesante, eso vos lo sabés incluso mejor que yo, es muy interesante la posición de Sarmiento como crítico de Roca y de la generación del 80, ¿no? Es un gran momento político de él, ¿no? Porque, en fin, por una serie de cuestiones que tienen que ver con la tradición política, porque en un sentido Roca viene con la Liga de Gobernadores del Interior y por lo tanto a Sarmiento eso le parece algo que está conectado con un pasado que quiere ver superado. Sarmiento es el gran antagonista de Roca y de la generación del 80 y sus intervenciones en ese momento vuelven a recuperar la eficacia que tuvo en el momento de la lucha contra Rosas, ¿no? Totalmente. Bien, bueno, son varias cosas con las que me gustaría sumar. Una quizá tiene que ver con este otro costado de Sarmiento que para la corriente historiográfica que ahora raramente después del 2003, pero más aún después de 2006, incluso de 2010, volvió a estar en circulación tan importante que es el revisionismo historiográfico. Para el revisionismo historiográfico, que de alguna manera concibe a Sarmiento como uno de sus enemigos, ¿sí? Sarmiento es todo un problema, ¿sí? Sarmiento es todo un problema. A mí me interesa mucho pensar, y quería preguntarle a Ricardo, y esta es una pregunta de las primeras que le hago de estilo general, sin que esté encarnada en algo bien concreto, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer con Sarmiento? De hecho, yo recuerdo Beatriz Arlo, cuando fue el festejo del Bicentenario, a propósito de las carrozas y del mapping, muy críticamente, muy sagazmente también, a mi entender, dijo, bueno, bárbaro este nuevo relato que están construyendo. Estaba sorprendida, creo yo, porque muy pocos días antes, en una entrevista en Noticias Urbanas, había dicho, esto del Bicentenario va a ser más o menos como la Salada en Buenos Aires. Entonces dice, una entrevista que le hace el poeta Martín Rodríguez en Noticias Urbanas, ella dice, el relato este es maravilloso, ahora, no le encuentran un lugar a Sarmiento. Casi como poniendo un problema. No puede esta tradición nacional popular encontrarle un lugar a Sarmiento. Y entonces para mí es algo interesantísimo, entre otras cosas porque Ricardo nunca lo leyó a Sarmiento en la clave liberal, sino que en otra clave, que tampoco es la revisionista, ¿no? Entonces me interesaba. Claro. Por un lado, me parece que hay que ver la historia y la disputa por las figuras o por la reconstrucción como un elemento en el que participan todas las fuerzas históricas, o los historiadores, mejor dicho, que están en el debate, porque si nosotros recordamos lo que fue la construcción de la tradición argentina o la tradición de la historia argentina por la historiografía liberal, nunca vamos a encontrar cosas ahí, ni nunca vamos a, si nos descuidamos no lo encontramos a Hernández tampoco, ¿no? Tampoco lo encontramos a Hernández. Como dijo Borges, ¿no? Borges, que era muy sagaz, dijo, ¿cómo podemos poner el Martín Fierro como el texto de la construcción nacional si es la de un desertor del ejército? Dijo Borges, ¿no? Que es una lectura tan sagaz como la de Pizarro, en el sentido de percibir en el otro algo que forma parte de una lucha, porque ella está luchando contra esa concepción. Una lectura gorila, digamos. Si querés llamarla así, en el sentido de construcción de una iconografía y de una tradición que excluye, desde luego, porque no se puede ser liberal en ese punto, ni los liberales lo eran, ¿no? Que la tradición argentina fue también una tradición de exclusiones. Me parece que sería bueno, por lo menos es mi idea, sería bueno escapar de esa tensión entre la tradición clásica liberal argentina y la tradición revisionista, que suele ser también muy esquemática, ¿no? ¿Verdad? Me parece que los historiadores más jóvenes, los historiadores que yo leo con mucho interés, ¿no? De la generación de Javier, me parece que los historiadores jóvenes argentinos, digamos que de los últimos, desde la democracia para acá, están haciendo trabajos buenísimos. Yo los veo mucho más interesantes y mucho más productivos que los críticos literarios, ¿no? Que son todos mis amigos. Me parece que los historiadores están, este tipo de historiador que aparece posteriormente a los grandes debates y se coloca en relación con esos debates, está leyendo la historia de una manera que no supone tomar una decisión entre Abelardo Ramos o Levene, digamos, ¿no? Como si esas fueran las únicas opciones posibles para leer la historia argentina, ¿no?
Y me parece que esa sería, digamos, la precaución que habría que tener, ¿no? Digamos, la precaución consistiría en no reproducir el uso que se ha hecho de la historia como un elemento de la discusión política inmediata. O en todo caso hacer un uso político que tenga que ver con otro tipo de problemática, ¿no? Que no esté tan ligada a esa especie de tensión que en definitiva yo la leo como una tensión respecto a las masas, ¿no? Me parece que toda la cuestión que llamamos gorilismo o que llamamos liberalismo es en realidad qué hacemos con las masas populares. Nada menos. ¿No? Por ejemplo, yo leía, cuando yo enseñaba el Facundo, lo leía con Masa y Poder de Canetti, ¿no? Y es una experiencia que yo lo recomiendo. El modo en que Canetti trabaja toda la cuestión de cómo funciona el imaginario en torno a la existencia de las masas, ¿no? Que es la gran discusión desde mediados del siglo XIX, ¿no? Más bien, sí, desde los años del Facundo, digamos, ¿no? Uno encuentra eso en la tradición de discusión que va desde antecedentes, se pueden encontrar en Nietzsche y se pueden encontrar posteriormente en tradiciones más próximas, ¿no? Entonces me parece que ese ya no es el problema para nosotros, para los jóvenes más bien de cero, ¿no? No me parece que pase por esa, me parece que han entrado a aparecer otra cosa. Y entonces el tipo de definición sobre la historia tiene que ser apasionado, pero no tiene que repetir los antagonismos que estaban nítidos y que se repiten de una manera cambiando de lugar de un lado al otro, ¿no? Porque por otro lado, si nosotros nos ponemos finos, para usar una palabra que apareció el otro día, si nos ponemos a mirar con cuidado, tampoco el Martín Fierro se puede incorporar al pensamiento correcto, políticamente correcto, porque los indios son muy maltratados en el Facundo, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a mirar los textos escritos, tenemos que mirar eso con un pensamiento crítico, desde luego, pero no podemos hacer una especie de inquisición benéfica, ¿no? Diciendo, bueno, no nos gustan estos textos porque en estos textos se dice que hay que matar a los gauchos, en estos no nos gusta porque hay que matar a los indios, en estos porque no. Tenemos que ver cuáles eran los contextos donde se daban esas cuestiones y tenemos que tratar de no repetir esas cuestiones, no cambiar el pasado, sino no volver a hacerlo. Esa sería, me parece, la cuestión, ¿no? También sucede que a nosotros que venimos de historia, y creo que a Ricardo también, porque en su libro La presencia de la historia es, bueno, como todos sabemos, es notable, es permanente. Esta suerte de reintroducción, esta suerte de reencendimiento de la historia en estos últimos años nos resulta maravilloso, sobre todo porque se está agitando algo que parecía que estaba muerto, ¿no? Es una suerte. El otro día leí un crítico de arte que decía no estamos en la época en la que los sentidos que habíamos supuesto muertos retornaron tal cual, sino que estamos en la época del fin de la historia, y en casi como que vuelve como un fantasma. Y el otro día tiene que ver con esto también, bueno, y creo que tiene mucho que ver con la presidenta también, con sus lecturas, ¿no? El otro día lo conversábamos recién en la entrada, en una conversación, en un discurso en la UIA ante Mendiguren y demás, la presidenta hace una relación entre Estados Unidos y Argentina y explica por qué la Argentina no se ha desarrollado industrialmente como si lo hizo Estados Unidos. Entonces dice, sencillamente porque en Estados Unidos ganaron ellos la guerra de la secesión y aquí perdimos caseros. Y lo manda de vuelta, una oración. Los historiadores más académicos, y por supuesto se agarran los pelos, se los sacan, porque dicen, no puede ser que diga esto. Los empresarios seguramente tienen que ir a googlear a su casa quién fue Caseros y de qué está hablando. Muy probablemente quizás hubiera un prejuicio. Ahora, se está metiendo en la historia otra vez. Se está metiendo, ¿no? Y es un desafío maravilloso en este sentido. Y por otro lado, algo que uno percibe inmediatamente cuando, digamos, discute otras tradiciones, ¿no? En Estados Unidos o en Europa. Es difícil encontrar la presencia de la historia tan activa en el presente, que los debates intelectuales a veces pasan por debates históricos muy intensos, como hay en la Argentina, ¿no? Para mí es un enigma, ¿no es cierto? Yo me acuerdo siempre de una historia que contaba Leónidas Lamborghini, que fue
fue una experiencia increíble en el año 74, creo que fue, el 74, donde Baldrich, que había sido, que es un nacionalista, Sí, sí, sí. yo no sé si era secretario de Cultura, creo. No sé, no recuerdo. Bueno, Baldrich por su lado, cada tanto le hacía un juicio a Sarmiento y fusilaba la estatua. Y te puedes imaginar cómo era el personaje. Lo vivo. Pueden imaginar cómo era, ¿no? Porque realmente. Entonces ponía un abogado defensor y un fiscal, y después al final siempre lo condenaban al juez Sarmiento, nunca. Se ponían la estatua y le tiraban unos tiros de fogueo, supongo. O por ejemplo, en un momento había una. Como los muertos en hoguera en la época de Rosas. Más o menos así. Y en la época anterior él había sido intendente, creo, de un pueblo en la provincia de Buenos Aires, en la época de Perón. Antes de la nacionalización de los ferrocarriles, había nacionalizado el trecho de vía que pasaba por el departamento, por la región donde estaba. Hizo un acto y dijo, bueno, ahora esta parte de la vía no es más inglesa. Un nacionalista que vivía en esa situación. Entonces él no tuvo mejor idea que hacer un grupo para trabajar en la cultura de Buenos Aires con Leonel Lamborghini, Osvaldo Lamborghini, Germán García, una banda de locos maravillosos, ¿no? Que iban entonces al interior y hacían unos escombros extraordinarios y cuestiones muy fantásticas. Y al mismo tiempo conversaban justamente por la... Yo creo, ¿cómo fue posible esto? Por el grado de compromiso con la historia que tenía este Baldrich, con el cual luego no va a estar de acuerdo, pero que le permitía incorporar una zona, digamos, del pensamiento literario y cultural de ese momento, que era el más, digamos, radicalizado en la defensa de estas cuestiones, ¿no? De modo que siempre hay, porque ellos al mismo tiempo en ese momento estaban haciendo una revista literal, que una revista lacaniana, una revista completamente conectada con discusiones múltiples, y sin embargo hay una alianza entre este nacionalista loco que fusilaba estatuas y estos poetas de vanguardia, ¿no? Entonces esas combinaciones son siempre signos de la presencia de la historia como algo muy activo en la política en Argentina, ¿no? Bien, tengo una pregunta también un poco distinta, pero que ya intentaría ir a pensar alguna tensión posible entre historia y literatura, que hay mucha tensión. En verdad a mí siempre me gusta mucho una sentencia que toma Benjamin en sus llamadas tesis de filosofía de la historia, y que la toma de un literato, que es Gottfried Keller. La sentencia es: la verdad no se nos escapará. Y a mí me encantó, siempre en la década de los 90 me gustaba con mis alumnos trabajarla, porque de alguna manera quería discutir con el relativismo, ¿no? De ya no hay más verdad. Entonces Benjamin decía, no, hay verdad, no se nos escapará. Muy bueno. ¿No? Me interesaba preguntarle a Ricardo por esta expresión, pero al mismo tiempo también por la relación entre literatura, historia y verdad, en términos de el filo que tienen para evitar que se escape la verdad, ¿no? Sí, me parece muy importante el problema, ¿no? La cuestión, me parece una cuestión que como bien dice Javier, está volviendo esa problemática, la problemática del sentido, la problemática de la verdad, que había sido excluida por cuestiones que tienen que ver con tradiciones filosóficas respetables, pero que eran asimiladas, me parece, de una manera acrítica, ¿no? Entonces la aspiración a la verdad, yo digo siempre, un poco en broma, que los escritores escribimos ficción porque aspiramos a la verdad. ¿Cierto? Si no, ¿por qué motivo? ¿No? Porque me parece que la literatura tiene una cuestión que la historia comparte en un punto, pero que en la literatura eso está como puesto en una narración o convertido en narración, que es: la literatura discute mucho la relación entre ficción y verdad, entre ilusión y realidad, digamos, entre aquello que puede considerarse una certeza y lo otro que puede ser considerado algo que no pertenece a ese orden. El Quijote sería el primer texto donde eso está puesto en juego, ¿no? ¿Cuál es la realidad con la cual se conecta Cervantes? Y eso me parece que es una continuidad, como si la literatura se hiciera cargo de esa discusión respecto a dónde podemos nosotros encontrar el punto de relación entre esos dos espacios, ¿no? Entonces, la aspiración a la verdad me parece un elemento básico. Y en el caso de la historia, que también trabaja con mucho cuidado sobre cómo fundar lo que dice, me parece que más allá de las discusiones y de las eficacias retóricas y de los estilos de injuria, los historiadores de la nueva generación
están volviendo a mantener la pasión que supone el debate histórico, pero tratando de fundar esto en el trabajo de archivo y fundar esto en aquello que la historia ha sido siempre un punto de referencia para todos, ¿no? Que aquello que se puede probar se debe manejar. Yo siempre cuento la historia, que seguramente la han escuchado, pero viene al caso. Cuando yo estaba estudiando, el que era mi maestro en ese momento, Enrique Barba, ¿no? Un gran historiador trabajaba sobre cómo llegó Rosas al poder, ese es su tema, ¿no? Y entonces nos llevaba al archivo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un archivo extraordinario, y siempre nos recomendaba, bueno, que teníamos que estar metidos ahí todo el tiempo en el archivo, y entonces él nos dijo algo que siempre me pareció maravilloso. Dijo, bueno, todo libro que no tiene 5 notas al pie por página es una novela. Me parece la mejor definición de novela que conozco, ¿no? Buenísimo. Es buenísimo, como diciendo, todo libro de historia que no tiene 5 notas al pie por página, decir que no, es una novela, es una imagen, es un invento. Es algo que puede ser considerado un panfleto, lo que sea, pero no puede ser considerado en el registro de aquella aspiración a la verdad, ¿no? Y entonces yo valoro mucho la experiencia de la historia académica, porque me parece que la historia académica responde al requisito con los matices que podamos darle a eso, con estos requisitos de que, bueno, hay que investigar, ¿no es cierto? Y me parece que esa cuestión mientras que la otra, eso que llamamos un poco la historia de divulgación, la historia periodística, se apoya en lo que otros investigaron y sobre eso construye habitualmente historias más o menos divertidas o no, pero no puede ser tomado sino como lo que Barba llamaría una novela, ¿no? No muy bien escrita, pero una novela al fin. Y en el... no tenía pensado decir esto, por eso no tengo la cita al cual Barba va a decir que estoy novelando, pero hay un cuento, bueno, cuando uno da clase, muchas veces recurre en clases de historia a textos de literatura, porque se encuentra con esta situación. Hay que trabajar, por ejemplo, el asesinato de Urquiza, y claro, el asesinato de Urquiza, para muchas veces los profesores, late mucho más la experiencia de eso que sucedió, incluso el sentido de eso que sucedió, está mucho más en un cuento de Ricardo, que para mí es maravilloso, ¿no? Que son las actas del juicio, ¿no? Sí, así se llama. Perdón, hace tiempo que no lo trabajaba, pero que para mí es maravilloso. Digo, ahí está el tema, ¿no? Hay algo de la literatura que en momentos determinados tiene efectivamente, incluso para aquellos que venimos de la historia, una capacidad de entrar, aproximarse, no dejar que se vaya la verdad, ¿bien? Que es maravilloso, ¿no? Porque ahí yo creo que la diferencia más, digamos, más visible, o en fin, que uno podría encontrar, es que la literatura siempre trabaja con casos singulares, ¿no? Con situaciones particulares, y a partir de las situaciones particulares se narran las historias. La historia parte de situaciones específicas, particulares y demás, pero amplía eso, ¿no? Por eso leemos la historia siempre con mucha pasión, ¿no? Entonces, el desafío de la ficción es cómo construye uno a partir de una situación concreta, específica, algo que vaya más allá de esa situación, ¿no? Entonces, en el caso de la muerte de Urquiza, en realidad a mí lo que me trabajaba mucho cuando escribí el relato era la adhesión que tenía la caballería entrerriana yo admiro mucho a los soldados entrerrianos, ¿no? Que quizá eran los mejores soldados en ese momento. Yo creo que quizá eran los mejores soldados del mundo. Se le revelan 2 veces Urquiza durante la guerra de Paraguay, ¿no? Eran hombres, eran campesinos que iban con su propio caballo a pelear, y que Urquiza solo tenía que llamarlos, ¿no? Y eran unos soldados absolutamente increíbles. Peleaban, digamos, eran la vanguardia de la caballería que la dirigía López Jordán, ¿no? Enfrentaban los cañones digamos, de las tropas mejor artilladas, eran unos jinetes tan extraordinarios y unos hombres de un coraje tan increíble. Esos hombres se rebelaron 2 veces contra Urquiza, porque Urquiza, básicamente porque Urquiza los quiso llevar a pelear a la guerra de Paraguay, ¿no? Y entonces para mí era un poco cómo se podía pensar la conciencia de ese individuo que iba a matarlo, ¿no? A ese hombre al que había admirado y que había considerado que era el jefe sobre el cual ellos eran capaces de jugarse la vida en función de un territorio, en definitiva, ¿no? Entonces el enigma ahí era, bueno, ¿cómo podemos imaginar que funcionaba
el lenguaje y el modo de pensar y los sentimientos de cualquiera de estos hombres que estaban en esa caballería urquicista, ¿no? De la cual todos estaban muy orgullosos, ¿no? Todos los cronistas de la época y todos increíbles tipos, ¿no? Así que ese fue, el desencadenante del relato. Tenía que ver con que yo había estudiado mucho esa etapa, ¿no? En la facultad, ¿no? Teníamos ahí algunos historiadores que se habían detenido con mucho cuidado. Estaba, ¿cómo se llama esta mujer? Beatriz Bosch. Bosch, que había trabajado estos levantamientos. Eso, y yo había estado en un seminario que ella había venido a dar a La Plata y bueno, había aprendido muchísimo con ella, ¿no? Que ha escrito, entre paréntesis, una biografía muy buena de Urquiza, ¿no? Que les recomiendo a los que tengan ganas de leer. Ahí yo recordaba y se lo comentaba a Ricardo, un encuentro